Dios les bendiga, la paz del Señor. ¿Cómo están ustedes, mis amados hermanos? No sé si ustedes han visto que he estado compartiendo algún video de costura. Quiero compartirles un testimonio, amados hermanos, que tal vez usted entienda por qué he compartido ese video. Gloria al nombre de Jesús. Y para eso vamos a estar orando, para entregarle todo al Señor y darle siempre la gloria a nuestro Dios. Cuando Dios está en primer lugar en nuestra vida, todas las cosas cambian de color, mi amado hermano. Las cosas toman un sabor diferente, toman una visión diferente. Así sea la adversidad más grande que tú estés pasando, pero si se la entregas en las manos de Jesús, todo cambia, mi hermano. Vamos a orar al Señor para compartirte este testimonio, gloria a Dios, y algún versículo que será también de ayuda, inspiración para tu vida en el momento que tú estés pasando. No hay adversidad que Dios no pueda vencer, no hay dificultad que Dios no pueda vencer, siempre que nosotros estemos dispuestos a aceptar la voluntad del Señor para nuestra vida. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora y queremos pedir tu bendición para todos mis hermanos oyentes. Quiero pedir tu bendición para mis hermanas, para mis hermanos, aquellos que están padeciendo dificultades, que tu gloria descienda en sus vidas, en sus hogares, Señor. Abre su entendimiento, Señor. Ayúdalos, Padre. Dale nuevas fuerzas, Padre mío. En el nombre de Jesús, y que este testimonio sea para gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, algunos que ya me conocen, otros han visto tal vez algún testimonio aquí mismo en el canal, pero vamos a leer un versículo bíblico y le pasaré a dar el testimonio. Gloria a Dios. Un versículo que ha sido de mucha bendición en mi vida, que es en Eclesiastés 9:10, que dice así de esta manera, leemos: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que este versículo nos está diciendo: todo lo que te viniere a la mano para hacer, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. El Señor te dice: hazlo según tus fuerzas. Y bien, amados hermanos, en las circunstancias que yo estaba viviendo, en los años que criaba a mis hijos, que tengo 5 hijos, hoy en día tengo 3 nietos, casi 4, que tengo otro nieto que está por nacer, 2 varones y 2 niñas. Esos son mis nietos, pero tengo 5 hijos y una nuera y un yerno. 2 de mis hijos son casados al día de hoy y ya soy una abuela con esos 4 niños que les estoy contando, uno que está en camino. Entonces, mis amados hermanos, cuando yo criaba a mis niños, que ellos eran pequeños, todos saben, y los que no saben lo van a saber hoy, que en mi hogar se padecía de violencia doméstica. El hombre con el que yo estaba juntada, él había sido casado y estaba casado hacía muchísimos años que estaba solo. Más cuando yo le conocí, él me decía que era soltero, o sea que yo estuve muchísimo tiempo engañada creyendo que era libre, que era soltero, y no era así. Con los años, los hijos empezaron a venir y por estar en pecado absoluto, apartada de Dios y de los caminos del Señor, caí, hermano, en un hoyo, como dice la palabra: el que cava hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Que es aportillar el vallado? Es romper la cerca que Dios te ha puesto para protegerte, una cerca de protección. Cuando nosotros estamos con Dios y andamos en el temor de Dios, esa cerca está a nuestro alrededor protegiéndonos. Allí podemos ver que cuando Satanás quiso atacar a Job, el diablo mismo dijo: si lo tienes cercado a Job, lo tienes cubierto, lo tienes protegido, cercado. Satanás veía la cerca que Dios había puesto alrededor de Job. Entonces, el Señor te protege cuando tú andas en el temor del Señor, pero cuando tú te alejas de los caminos de Dios y andas como el hijo pródigo, apartado de los caminos del Señor, tu vida comienza en un declive, como le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, a pesar de que había recibido muchos bienes de parte de su padre, le pidió la parte de su herencia, nos cuenta la Escritura. Este hijo
se apartó de su padre y se fue a vivir los deleites del mundo. Así hicimos muchos de nosotros. Fuimos como el hijo pródigo. Nos apartamos del Señor y nos fuimos a vivir nuestra vida a nuestra manera. Cuando somos jóvenes a veces pensamos, yo voy a vivir mi vida a mi manera. A mí nadie me va a decir cómo debo de andar, qué debo de hacer o qué no debo de hacer. Y esa rebeldía viene a nuestro corazón apartándonos del Señor y para nuestro propio mal, amado hermano. Entonces, apartada de los caminos de Dios por mucho tiempo, el Señor me vuelve a llamar y ahí yo dejo el pecado de adulterio, me separo de ese hombre y me quedo sola con mis hijos, sola, absolutamente sola, y no me ayudaba absolutamente en nada. Esta persona no me pasaba ningún dinero ni nada, yo me tenía que arreglar sola con mis hijos y con Dios. Y ahí el Señor, amado hermano, habló a mi vida, se manifestó a mi vida. Recuerdo un día que estaba sentada frente a una estufa de leña que hay en mi casa, Esa estufa ahí estaba yo sentada porque hacía frío, era invierno, y estaba sentada con mi niño, el más pequeño tenía 3 años. Hoy en día tiene 24 años, o sea que han pasado 21 años de aquel entonces. Y ahí el Señor me da una visión, mi hermano, me dice, haz un pacto conmigo. Y yo veía en esa visión el Señor muy grande, muy alto, y un portal, como una puerta alta en forma de U, y yo muy pequeñita parada detrás del Señor. Y entonces el Señor me dijo que en esos días que había estado sola, Él no me había dejado faltar el alimento. Él había sido mi proveedor. O sea que esa palabra, mi hermano y mi hermana, te la doy hoy a ti en el nombre de Jesús. Dios es tu proveedor. Él es tu proveedor. Y aunque pases por valles de sombra de muerte, el Señor no te dejará si tú no lo dejas. Entonces, les sigo contando, mi amada hermana y hermano, el Señor me habla y me dice que haga un pacto con Él. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, con el bautismo. Me dijo que volviera a bautizarme, ya que hacía 12 años que estaba apartada de los caminos de Dios. Y eso fui a hablar con mi pastor, a decirle que me bautizara, que yo ya estaba apartada del pecado, que ya estaba, me dijo, vamos a esperar. El pastor quería esperar un poco más a que realmente yo diera el fruto de no volver a la fornicación y al adulterio. Bueno, el Señor trató varias cosas conmigo. Entre tanto, lo que dice Lucas 16:18, que dice, el que se casa con el divorciado adultera. Ese versículo el Señor trató conmigo de que no es como dicen muchos pastores que dicen, no, puedes casarte con un divorciado. Ahí Lucas 16:18 es claro. Dice, el que se casa con el divorciado adultera, y la que se casa con la repudiada del marido también adultera. O sea que siempre va a ser adulterio. El que está casado con una mujer con un hombre que esté casado, si se separa, dice la escritura, 1 Corintios 7, Romanos también capítulo 7, nos da las referencias de que nos dice quédese sin casar. En ningún lado dice sepárese y vuélvase a casar. No lo dice. Por lo tanto, aunque yo era soltera, pero entendí que no debía casarme con un hombre casado porque si no sería llamada adúltera. Porque la mujer de ese hombre vivía. Entonces el Señor fue claro y me dijo, haz un pacto conmigo. Y yo le dije, Señor, pero yo siempre vuelvo a caer en pecado. Me separo un tiempo y después vuelvo, soy reincidente de mis pecados. ¿Cómo haré entonces para no volver a pecar? Entonces el Señor me dijo, haz un pacto conmigo. ¿Por qué vuelves a caer? Me dijo, porque tú tuviste amantes, rompiste tu compromiso con tu novio espiritual, con tu amado que es Cristo. Nuestro amado es Cristo. El esposo de la iglesia es Cristo. Pero cuando esa amada iglesia se va tras
sus amantes, rompe su compromiso con Cristo, se junta con sus amantes espirituales y ya no tiene la cobertura de su amado, del novio de su alma, del esposo de la iglesia. No está del que va a ser su esposo, porque la iglesia aún no está casada con Cristo, pero él es el amado, el que protege a su amada iglesia. Entonces yo había roto ese pacto apartándome de los caminos del Señor. Y en ese tiempo, mi amado hermano, cuando el Señor me muestra eso, me muestra que esa persona volvía, y cuando el Señor estaba delante de esa puerta, me dijo: tú no puedes abrir esta puerta desde adentro, el enemigo va a intentar entrar, pero tú no la puedes abrir. La única persona que puede abrir la puerta para que el enemigo entre otra vez a tu vida eres tú. Y sabes que si entreabres un poco la puerta, el enemigo volverá a entrar. Un poquito que le abras, él empuja y se vuelve a meter. Entonces, eso fue lo que vi en la visión. Él me explicó, me hablaba dentro de la visión. Yo estaba despierta, ya le digo, estaba con mi niño en brazos. Me hablaba desde la visión de hacer un nuevo pacto. Y de ahí él me dijo: hasta ahora no has pasado hambre ni necesidad. Ya hacía 2 semanas que yo estaba sola con mis niños. Así hago, voy a hablar con mi pastor y en eso quedamos, de que me iba a bautizar porque ya me había apartado del pecado, pero que aún iba a esperar un poquito más, unos meses más, que vinieran los calores para bautizarme y mientras tanto ver el fruto. Porque para bautizarse, hacer un pacto con Dios, tienes que realmente, el bautismo es para arrepentimientos de pecado. La persona debe arrepentirse de sus pecados y dejar su vieja manera de vivir y ya no volver atrás. Entonces, mis amados hermanos, eso fue lo que hice. Y en esos días me llamaron de un trabajo para hacer 3 veces por semana, ir a coser a un taller. Yo soy modista de alta costura y sabía hacer confesiones de todo tipo. Había estudiado 5 años de corte, confección, costura, moldista, modelista, unas cuantas profesiones, estudios de la misma área, pero no ejercía. Estaba hundida en la miseria, porque así es como el diablo te ata con el pecado y te vas hundiendo en el barro y en el pecado cada vez más, y sola no puedes salir. Por eso dice la palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Por más que la persona quiera salir adelante, no ve la salida, está como en un hoyo todo el tiempo, y esa era mi condición. Yo estaba en un hoyo, en el hoyo que yo misma había cavado. Había roto la cerca, como dice Eclesiastés, pero como también dice la Escritura, busqué al Señor y lo hallé. Él tuvo misericordia de mí, de volverme a llamar a sus caminos. Y así como el Padre está esperando en la puerta al Hijo pródigo, así el Padre está esperando nuestro regreso, que nosotros quieramos dejar nuestra vieja manera de vivir y volvernos a Dios de todo corazón. ¿Cómo me volví a Dios de todo corazón? Por una enfermedad, por tumores en el seno. Tenía 2 tumores grandes y me volví de todo corazón, con un corazón quebrantado y humillado, llorando y llorando ante Dios y pidiendo misericordia, que Él me dejara vivir para poder testificar un día de Él y de lo que Él había hecho conmigo. Y eso es lo que he hecho desde aquel día. Entonces, mis amados hermanos, el Señor me dio una idea. Estuve cosiendo unos días y vi que en 3 meses más o menos iba 3 días a la semana, unas horitas, y me regresaba para mi casa. Hasta que el Señor ahí me dio una idea. Esa empresa a los 3 meses cerró, estaba para cerrar ya y cerró. Terminaba su contrato de renta o algo así, me dijo la jefa, la persona que me había contratado. Entonces, el Señor me da una idea, que lo mismo que yo estaba haciendo en ese lugar lo hiciera para mí. Entonces, yo empecé, amados hermanos, yo iba y pegaba cierres, hacía ruedos, hacía reformas, hacía arreglos. Y
y allí había unos folletos, unos volantes, así que yo esa misma idea, fui con esa idea que el Señor abrió mi mente y mi entendimiento, me mostró el camino por donde andar. Mandé a hacer aquellos volantes, mi mamá me bendijo con ese dinero para hacerlo porque realmente yo estaba muy pobre. El Señor siempre va a poner a alguien que bendiga tu vida y en este caso fue mi mamá que bendijo mi vida. Y mandé a hacer esos folletos y salí a repartirlo puerta por puerta en una bicicleta vieja, rotosa, porque estaba en situación muy precaria, no me avergüenzo de decirlo, porque toda la gloria es para Dios. Salí puerta por puerta, también mis hermanos me dieron una mano a repartir aquellos folletos y así me empezaron a llamar a mi casa, me empezaron a llamar al teléfono que puse, en ese volante puse se va a domicilio, levantar el trabajo y en 24 horas se entrega, porque mi necesidad era grande, o sea que iba para mi casa, lo hacía rapidito, levantaba el trabajo a la mañana, a la tarde iba a entregarlo y así. A pesar de que la casa estaba muy pobre, muy precaria, bloques pelados, sin revoques, sin cables, electricidad, había mucha necesidad, no había agua en la ciudad y todo era orando. El versículo favorito siempre decía, Dios es mi proveedor, el Señor nos proveerá. Y entonces así mis hijos se criaron en esa fe, viendo testimonios poderosos del poder de Dios. Y así, hermano, en la pobreza más grande, la miseria absoluta, el Señor fue arreglando mi vida día a día. Fui comprando los materiales para arreglar la casa, pagando quien lo hiciera y de a poco, hermano, hasta que la casa se vio prolija, se vio con pisos, con baños, se vio revocada, se vio con luz, con agua y todo empezó a cambiar. Al año y medio ya tenía una moto, a los 6 meses ya tenía 2 bicicletas nuevas, o sea, la bendición de Dios empezó a venir cuando hice un pacto con Dios de serle fiel a Él, de seguirlo a Él, de obedecerlo a Dios. Por eso es que estoy subiendo algunos videos, voy a estar subiendo para compartirles. Tal vez tú estás pasando por violencia doméstica, violencia emocional, verbal, psicológica, y siempre hay algo que tú puedes hacer. Como dice este versículo, todo lo que te viniere a mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, si sabes cocinar bien, pues cocina y vende la comida. Si sabes tejer, pues teje y vende lo que tú haces. Los varones, si saben soldar, hagan parrillas para asado, rejas para puertas, para ventanas. Siempre hay algo que tú puedes hacer. Ve y compra pedazos de fierro usados, restos de madera. Si eres un carpintero, puedes también hacer marcos de puertas, vender puertas, comprar los materiales si te das idea para la madera. Y así de esa manera, si sabes poner vidrios, puedes ofrecerte para poner vidrios. Haz unos folletos y reparte en tu barrio, en tu lugar donde estés. O sea, siempre hay algo que tú puedes hacer. Porque el Señor a todos, a uno les dio un talento, dice la palabra de Dios, a otro le dio 5 talentos y a otro le dio 10. Pero el que tenía uno solo, aún el que tenía lo escondió. El que tenía 5 lo multiplicó. O sea que algún talento el Señor te ha dado. Tal vez eres bueno para enseñar, buena para enseñar idiomas y puedes dar clase, ir a dar clase particular o tomar un grupo en línea, hacer grupos de WhatsApp en línea y enseñar idiomas. Siempre hay algo que tú puedes hacer. Hay algo que tú puedes hacer. Cuidar niños. Debes ser muy precavido para eso. Porque hoy en día pasan cosas en los hogares y el enemigo es muy astuto. Tienes que tener tu caminar con Dios bien ordenado. Así que de esa manera crié mis hijos y mi economía cambió. Empecé a mejorar mi economía. Pude arreglar toda la casa por dentro y por fuera, vestir, calzar a mis hijos. Y también abrí una tienda donde vendía y también salían los diseños que hacía vestidos de novia. Empezaron a salir esos diseños en revistas de moda en aquel tiempo. Ese tiempo también que abrí esa tienda, el Señor permitió que hubiera
testimonio del poder de Dios, de que el Señor hace cosas grandes en la vida de todo aquel que confía. Sin Dios no hubiera sido posible. Con Dios todo es posible. Y aún después el Señor me hizo renunciar a esa tienda porque yo, como les he dicho, era una cristiana mundana y no tenía la revelación de que debía ser santo por dentro y santo también por fuera. Sí, me vestía como una mundana, me maquillaba, me cortaba el pelo, usaba pantalones, tacones, esmaltes, todo tipo de billutería, de joyas, y eso, la vanidad, hermano. Y eso el Señor me hizo renunciar absolutamente a todo. Me mandó salir de mi país, cerrar la tienda, renunciar absolutamente a todo. Y aún aquí fuera de mi país, que resido en este momento en los Estados Unidos, tuve que dejar absolutamente todo. Porque dice el Señor que si no dejamos todo, y yo dije, Señor, aún después de haber tenido un negocio y estar en mi casa cómoda, pero el Señor me dijo, tienes que hacerlo porque tú estás bien, pero tus hijos no. Tus hijos en el día de mañana no van a estar bien. Me mostró también una visión de que ellos no iban a estar bien en mi país más adelante. Entonces el Señor me trajo y ahora, bueno, todos mis hijos tienen trabajo. 2 ya formaron sus familias, otros están trabajando y saliendo adelante. La gloria es para Dios. El Señor nos ha guardado y nos ha bendecido. Y vinimos legalmente con todos los papeles, haciendo lo que Dios nos ha enviado. Cuando Dios nos envía, ordena nuestros caminos. ¿Para qué le doy este testimonio? Para que usted se anime, se aliente y no se quede en una relación de violencia doméstica, de golpes, insultos, agravios, ofensa. Esas son heridas muy grandes que se hacen en el alma, en su corazón, donde cuesta mucho perdonar sobre perdón, donde se hacen callos muy duros en su alma y empieza a brotar raíz de amargura, falta de perdón, y cuesta muchísimo porque las heridas se abren, volver a perdonar y seguir perdonando y que las personas no cambien, siempre te estén humillando, insultando. Pero yo pude ver la mano de Dios, que el Señor me rescató con mano fuerte, y hoy te invito y te animo también, haz lo que tú puedas hacer, sea lo que sea que tú sepas hacer, tú puedes con Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que la paz del Señor sea contigo. Anímate a depender de Dios. El Señor es tu proveedor, Él es tu Salvador. No es un hombre, no es una mujer tu salvadora, es el Señor. Dice su palabra, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús.